NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II: la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos y bienvenidos de nuevo a este espacio sobre liturgia que se ofrece desde Nuestra Señora del Encuentro. Aquí estamos otra vez para poder hablar de canto gregoriano y vuelvo a estar con César Sánchez. Bienvenido, César. Hola, Antonio. Mi nombre es Tony García, tenemos a Raúl ahí detrás ayudándonos siempre. Y bueno, queríamos en esta ocasión poder hablar de las interpretaciones del canto gregoriano. Y queríamos, de alguna manera, ceñirlo a lo que tiene que ver con la misa. Es decir, a través de la misa, a través de los diferentes momentos de la misa, pues poder ir analizando un poco qué diferentes maneras hay de entender el canto gregoriano y de poder interpretarlo. César, esta ha sido una pequeña introducción que he querido hacer, pero bueno, la verdad es que no tiene por qué quedar muy claro todo esto. Hay tres modos diferentes, digamos, para poder entendernos, en los que se interpreta el canto gregoriano cuando, en el caso de las misas, dependiendo de si hay solistas, de si hay coros, de si hay contestaciones y demás. Entonces, explícanos un poco, por ejemplo, lo que tiene que ver con, o en general, o empieza a explicarnos el modo antifonal de cantar gregoriano. Ante todo, la pequeña investigación que he hecho se la debo a la Enciclopedia de Música de Oxford, en la cual habla sobre el canto gregoriano y su interpretación, es decir, cómo se canta, es decir, si se canta a un coro o si se alternan dos coros o si lo canta un solo cantor, etcétera. ¿Cómo es? Entonces ellos lo han dividido en tres familias y dicen que suele ser así. Tal como tenemos en la imagen que podremos ver, pues hay tres familias. Los cantos que se cantan a la manera antifonal, los que se cantan a la manera responsorial y los que se cantan a la manera completa. En el primer grupo, los que son a la manera antifonal, son cantos que se cantan actualmente, o lo que se debería ser, digamos, idealmente, a dos coros. Un coro canta una parte del canto y el otro coro responde. Esa es la primera manera. La segunda, que es la responsorial, quiere decir que el canto se divide entre un solista y el resto, que es el coro o el pueblo. Pero en todo caso la diferencia es que hay una de las partes del canto la canta una sola persona. Suele ser o bien el sacerdote o en el caso del oficio puede ser un solista, o en la misa también puede ser un solista. Y los completos, que son aquellos en los cuales el canto completo es cantado ya sea por el coro, ya sea por todo el pueblo o ya sea solamente por el celebrante. Vale, pues entonces vamos a ver un poquito más de cerca cada uno. El antifonal, vamos a empezar. Alternancia de dos coros. ¿Cómo podríamos, por ejemplo, vemos que tenemos ejemplos en los salmos, en antífonas, invitatorios, introitos y comuniones? Estaría bien tal vez explicar ligeramente de qué se trata cada uno. El caso de los salmos, pues como bien se sabe, son los cantos que están en las Sagradas Escrituras, que se han ido incluyendo ya desde el principio en la liturgia de la misa, y obviamente que forman parte central y que son lo que en el oficio divino. Y las antífonas son unas pequeñas frases musicales muy simples, como estribillos, que pueden variar de acuerdo a la celebración. Entonces lo que se suele hacer en la mayoría de cantos, tanto en el oficio como en la misa, es alternar una antífona, que es la pequeña melodía, y luego cantar un verso del salmo. Luego de nuevo se vuelve a cantar una antífona, la misma antífona se repite, y luego se vuelve a cantar, se canta el siguiente verso del salmo, y así
hasta completar el salmo completo o solo una parte. Luego tenemos lo que vienen a ser los invitatorios, que es una parte del oficio divino, que es un salmo también con su antífona, que suele ser el Salmo 94 y que, como dice su nombre, invitatorio, invita a iniciar el oficio. El introito es también un salmo con antífona, pero que en la misa tradicional sirve para acompañar a la procesión en la que entran los celebrantes para la misa. También suele ser un salmo y su antífona. Y el canto de comunión también suele ser un salmo con antífona. Y fue en la comunión donde se incluyó por primera vez un salmo en la misa. Entonces, lo que tienen de particular estos cantos es que se alternan los coros. Es decir, un coro canta o bien todos cantan la antífona, y luego el otro grupo, el otro coro, canta un verso del salmo. De nuevo el otro canta el siguiente verso del salmo y el otro canta el tercero, luego el siguiente el cuarto, luego el siguiente el quinto. Ese es en el caso de los salmos, por ejemplo. Da la impresión de que son las partes de la misa que son más largas. Sí, es decir, no sé si la alternancia de coros, sabemos que la alternancia de coros, porque nos lo explicaste en otro programa, fue algo que introdujo San Ambrosio, que era precisamente para hacer más llevadero el canto continuado. Entonces, parece que esto también está pensado para equilibrar un poco la intensidad que hay dentro de la liturgia en diferentes momentos, ¿no? Sí, esta práctica es muy antigua. Los salmos se empezaron a cantar ya por los primeros monjes que fueron al desierto en el siglo III, muy pronto. Y cuando el canto de los salmos entró en Europa con San Ambrosio, parece ser que él ya había iniciado, o probablemente fue uno de los que inició esta práctica de cantar los salmos, pero alternadamente a dos coros. Y es lo que se suele hacer en el oficio y también en la misa en parte. Bien, vamos a escuchar un ejemplo de esto. Tenemos un vídeo que está cantado a modo antifonal, el Salmo 3. Vamos a escucharlo. Bueno, pues hemos tenido ahora un ejemplo de este canto a dos coros, aunque la verdad es que como se parecían mucho las voces, podíamos pensar que era lo mismo, pero... Ese es el problema, sí. Como son dos coros que se alternan, a la hora de grabarlo, en realidad parece que fuese el mismo coro. Es por ello que elegí también un segundo ejemplo, en el cual el segundo coro usa polifonía, que es lo que se solía hacer más adelante en el Renacimiento, y entonces ahí se podrá notar mucho más claramente la alternancia de los coros. Un coro está simplemente con canto llano, el segundo es canto llano más polifonía.
Se notará muy bien la diferencia. Se trata del Salmo 109. Bueno, pues ya nos hemos podido hacer una idea de cómo es este modo antifonal. Vamos a pasar al modo responsorial. Aquí, en lugar de dos coros, ya nos encontramos con un solista y un coro que responde, o viceversa, o un coro que empieza y un solista que responde. Explícanos un poco estos 4 puntos así básicos. Tenemos aquí 4 puntos. El primero es los responsorios largos y cortos. Responsorios, como dice su nombre, son respuestas, en la cual hay un solista que canta el salmo, y al final de cada verso, el coro o el pueblo responde con una frase muy breve, en el caso del responsorio corto, y ese es el caso del salmo responsorial de la misa. Uh-huh. Este es el caso del responsorio corto. Estas respuestas, estos responsorios del grupo, suelen ser más largos en el canto de los oficios. Y es ahí donde hablamos del responsorio largo. Entonces, la diferencia entre el responsorio y el antifonal es que no son dos coros los que se alternan, sino es un solista versus el grupo, el coro. También pasa esto con el gradual, en el cual también es un texto que se canta luego de la epístola, que también es de un salmo, y en el cual se alterna un solista y el coro. El aleluya pasa exactamente lo mismo. Se canta primero aleluya, todos, luego el verso es cantado por un solista, y luego todos vuelven a cantar aleluya. Es una respuesta también. Y el ofertorio pasa algo similar, que también solía ser un salmo, que el caso es un poco más complejo porque parece ser que en algunos casos era el sacerdote el que hacía de solista en algunas épocas, pero también es un salmo en el cual se juega solista y coro.
Bueno, entonces también parece que esto responde primero tal vez a la complejidad de los textos o de los cantos, o tal vez a los momentos litúrgicos de la misa. Es decir, hay momentos en que interesa que se oigan más voces, y hay momentos tal vez en que una sola voz nos va a hacer entender mejor, según lo que requiere la Santa Misa, lo que se nos quiere explicar. Tal vez por eso también se pone atención o se expresa de diferentes maneras diferentes salmos en diferentes momentos de la misa, ¿no? Quiero decir, tenemos que entender que nos estamos moviendo en esta... Sí, esto es la práctica, digamos, práctica actual ideal, pero obviamente estas reglas no tienen que ser no tienen por qué ser estrictas y tiene que ser así cada vez. En algunos sitios se puede cantar, por ejemplo, el gradual, uno solo puede hacerlo todo. Pero lo ideal sería eso, que haya una respuesta entre coro y solista. Perfecto. Pues vamos a recordarles que estamos aquí con este programa de canto gregoriano y que estamos hoy tocando todo lo que tiene que ver con la interpretación del canto en relación a la misa. Y ahora, para poder ejemplificar un poco lo que tiene que ver con este modo responsorial, vamos a escuchar un aleluya que se escucha en tiempo de Pascua. Bueno, pues ya nos hemos hecho una idea con este aleluya de cómo funciona este modo responsorial. En el caso de que habría que prestar atención a la hora de escuchar cómo se ve, cómo se alterna el coro diciendo aleluya. Al inicio lo presenta un solista y luego responden todos con el aleluya. Y luego viene una parte larga en la cual está el salmo y luego otra vez todos terminan de la misma manera. Este juego es muy importante de entender, es lo que debería idealmente hacerse en la misa. Perfecto, vamos a pasar al modo de completo, que suele ser una voz solista. Yo he querido también en esta plantilla poner coros a una voz porque también se podría dar esa... depende de qué momentos, por qué no se podría escuchar así.
pero en realidad vemos que pertenece todo, digamos, a la función sacerdotal dentro de la Santa Misa. Tanto, bueno, colecta, prefacio, paternoster, salutaciones, doxología, son partes que o canta o reza el sacerdote. Si nos tuviéramos que fijar en la misa que tenemos actualmente, la misa Novus Ordo, veríamos, por ejemplo, que el Pater Noster es algo que reza todo el pueblo, pero que en la misa tradicional, que es en la que nos estamos de alguna manera fijando para poder entender un poco cómo funcionan los diferentes modos de canto gregoriano, la reza solo el sacerdote. Lo mismo que la doxología es una parte de la misa en el rito tradicional, que también la reza el sacerdote, pero nosotros no lo vemos, lo hace de espaldas al pueblo, igual que la colecta y el prefacio. Entonces, de alguna manera ahí vemos ya que es directamente algo que canta solo Sí, o bien canto. Solamente un solista, o bien solamente el sacerdote, o bien solamente lo canta el coro, todo el canto. No hay ninguna alternancia ni juego. Claro, en el caso del Pater Noster actualmente es el canto en el cual todos cantan a la vez, en la misa actual. Y los otros cantos, pues depende. En el caso de la misa tradicional, pues el canto es secreto. Pero sabemos que es canto porque en los escritos antiguos, en los misales medievales, estaba con partitura, estaba con escrito musical. Entonces se entiende que eso se cantaba. Sí, la misa entera era cantada, es decir, no había partes que se cantaban, era toda la misa cantada, sí. Lo que pasa es que, bueno, en el caso de la doxología, nosotros en la misa nueva sí que estamos acostumbrados, en la misa Novus Ordo, sí que estamos acostumbrados a poder ver pues la elevación y a escuchar al sacerdote cantar durante la elevación. Y todo eso es canto gregoriano, todo lo que suena es eso, son cantos gregorianos, escritos. Bueno, Vamos a escuchar un ejemplo de, en este caso, la doxología, para hacernos una idea de cómo son esos cantos. Sí que es verdad que tendríamos que advertir que, por ejemplo, vamos a escuchar en un momento el Pater Noster cantado por un coro, y lo que normalmente se daría en una misa tradicional sería que solo fuera el sacerdote el que lo cantara, y el resto de fieles y el coro pues contestaran al Sed liberanos a malo, al libéranos de todo mal. Vamos a escuchar este audio. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus Sancti omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas
sed libera nos a malo. Bueno, pues ya nos podemos poder hacer una idea, ¿no? También de este tono, del solista, que también es otro de los modos que encontramos dentro de la misa. César. En el caso de la doxología que hemos escuchado, pues fue cantada toda por el sacerdote, por lo tanto era un canto completo, y el Pater Noster fue por parte de todos, también completo. Pero hubo un momento en el cual la respuesta del amén fue hecho por todos. De algún modo es, en cierto modo, un poco responsorial, porque hubo también una respuesta del pueblo breve. Entonces no hay una frontera específica en cada uno de estos cantos que cada uno tiene que ser así o así, porque a lo largo de los siglos también fue cambiando. Por ejemplo, el introito antes se cantaba en medieval a dos coros, de manera así, antifonal, y luego solamente se hacía con dos solistas durante la procesión. El gradual se hacía antes, por ejemplo, todo un salmo también, a la manera, como habíamos dicho así, con solista y coro, pero luego se hacía solamente por un solista que adornaba todo el canto, solo un verso. Entonces era algo que variaba. Pero es interesante tener todas estas herramientas para saber cómo abordar cada uno de estos cantos gregorianos. Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí, pero seguiremos en otros programas, pues desde abordar las partes de la misa, poder también darnos cuenta, pues qué tipo de canto, digamos, pertenece o originariamente pertenece a cada momento de la misa, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias y hasta el próximo programa.